Y siguiendo en los temas económicos, amigos, les contamos que a más de 13.000 millones de dólares ascendió la recaudación tributaria en el 2016, en el periodo comprendido entre enero y diciembre. Según el Servicio de Rentas Internas, SRI, el mes que generó un crecimiento de dicha recaudación fue diciembre. Vamos a conocer más de estas cifras en nuestra primera entrevista de hoy. Paola Hidalgo, ingeniera en Gestión Empresarial Internacional, magíster en Derecho Económico, Financiero y Bursátil, subdirectora general de Desarrollo Organizacional del Servicio de Rentas Internas. Paola, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Muchísimas gracias. Ya en la presentación de esta entrevista yo daba cuenta de manera muy general de estas cifras que presenta el Servicio de Rentas Internas toda vez que concluyó el 2016 y ya se da cuenta justamente de la recaudación tributaria. ¿Con qué nos encontramos? Sí, efectivamente en el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2016 vamos a terminar con una cifra de recaudación de 13.388 millones de dólares. Esto incluido contribuciones solidarias. Si deseamos no incluir contribuciones solidarias, ¿por qué? Porque es un tema único, temporal, solamente por el terremoto. Que se dio precisamente por la aplicación de la Ley de Corresponsabilidad Ciudadana. La Ley de Solidaridad. La Ley de Solidaridad. Exactamente. Ajá. Son 12.225 millones. ¿Cuál es la buena noticia de la recaudación? La recaudación en este último trimestre ha tenido un crecimiento, ya se han mostrado signos de recuperación económica, tal como lo ha indicado el señor presidente. En conjunto, de la mano con la recuperación económica, también viene la recuperación de la recaudación. El mes de diciembre, como usted lo ha indicado, efectivamente es el mejor mes que tenemos en recaudación. Hay un incremento con relación a diciembre del 2015 del 11%, es decir, ya tenemos un incremento del 11% positivo. ¿Que se debe a qué puntualmente? Justamente por todos los efectos que se vieron en el primer trimestre y que están revertidos ya en el siguiente semestre, en el último semestre, en la economía. Una de las cosas justamente que el presidente mucho anunció dentro de la Ley de Solidaridad es justamente que al momento de poner esos recursos dentro de la economía, por ejemplo, del Estado, se van a ver reflejados en la economía. También tenemos todo lo que el Estado mismo ha invertido dentro de la propia economía y efectivamente en este momento tenemos ya en el último trimestre, no sé si podemos ver en la cámara, sí. A esa cámara, por favor. Podemos ver que efectivamente en el último trimestre hemos revertido la tendencia de la baja de la recaudación que teníamos en el primer trimestre. Vemos que efectivamente en recaudación total comenzamos en el primer trimestre con menos 15% y en este momento ya tenemos positivo en el último trimestre 4%. Es decir, las cifras de recaudación muestran lo positivo en la recuperación económica que ya se ha venido anunciando. El último trimestre fue el mejor de todos. En octubre tuvimos una recuperación del 4% también en recaudación. En noviembre tuvimos un ligero decrecimiento, pero en diciembre tenemos ya un crecimiento del 11%. De aquí esperamos que con toda la recuperación y lo que se ha invertido dentro de la economía, también en este primer mes de este nuevo año, también podamos continuar con cifras positivas en recaudación. ¿Cómo estuvo el tema de la recaudación por concepto de IVA? Pregunto esto porque justamente la ley contemplaba este incremento temporal de 2 puntos porcentuales, que sin duda iba a tener un impacto. Es correcto. Realmente en temas de contribución solidaria superamos las expectativas. Nosotros habíamos dicho que vamos a recaudar 1.000 millones en ley solidaria y efectivamente así fue, cumplimos y superamos las expectativas. Ahora, cuando nosotros hablamos efectivamente de crecimiento en recaudación, por ejemplo, en el tema de IVA, ya tenemos en el último trimestre, estamos igual que el trimestre anterior, del año anterior. Es decir, igual hemos revertido las cifras desde el primer trimestre que habíamos comenzado en menos 22% en IVA, que realmente ya era una baja en temas de IVA. Ahora en el último trimestre la igualamos y estamos prácticamente al mismo nivel en 0%, es decir,
Tenemos la misma cifra que teníamos en el último trimestre del 2015, ahora la tenemos en el 2016, la hemos igualado. Esto sin contar con los 2 puntos, porque para nosotros es completamente responsable hablar de crecimiento económico sin tener temas temporales de contribuciones. Nosotros hemos quitado esta recaudación que hemos tenido adicional de estos 2 puntos que son temporales, que solamente fueron por 1 año y que finalmente no mostrarían la realidad de una actividad económica. Pero específicamente, ¿a cuánto asciende la cifra por este tema puntual? Bueno, nosotros en temas de IVA, esperamos recaudar durante todo el año de la recaudación solidaria $800 millones. ¿Y hasta el momento cuánto? Hasta el momento tenemos esa cifra. O sea, nosotros, bueno, digamos, todavía nos falta desde enero hasta junio. Nosotros tenemos todavía la recaudación desde enero hasta este momento, pero estamos más o menos en $400, $500 millones solamente por IVA. Correcto. Yo hago mucho énfasis en esta pregunta muy puntual, porque en su momento, cuando se trató este tema dentro del proyecto de ley, en su momento, insisto, se decía que no precisamente se iban a alcanzar esos efectos deseados, sino que por el contrario iba a disminuir la recaudación por concepto de IVA. Es justamente lo que quería mostrarles, cómo ocurrió exactamente lo contrario a lo que se había dicho, ¿no? Correcto. En IVA, por ejemplo, en este gráfico, tal vez si lo podemos mostrar, comenzamos con menos 22% en el primer trimestre, que no teníamos, ni siquiera sabíamos de ley de solidaridad, porque recordemos que fue en abril el terremoto. Luego nos dijeron que por este incremento íbamos a disminuir. Pero miren, en el segundo trimestre, a pesar de que todavía teníamos un decrecimiento de IVA, era menor a lo del primer trimestre. En el siguiente trimestre, ya con la plena vigencia de la Ley de Solidaridad, igual, a pesar de que seguimos teniendo un decrecimiento, mejoró la disminución. Y ahora en el último trimestre ya lo igualamos a lo mismo que recaudamos el año anterior. Es decir, todavía no podemos decir que en IVA tenemos un crecimiento, sin embargo, lo que sí podemos decir es que revertimos la tendencia negativa. Correcto. ¿Esto cómo se explica? Es lo que les decía en el inicio. Si la propia ley es reinvertida, si todos los recursos de la ley son reinvertidos dentro de la propia economía, entonces lo que explicábamos es que no es una regulación regresiva, porque justamente lo que hacemos sería regulación regresiva es si se recaudara y esa plata no se volvería a reinvertir. Lo que la Ley de Solidaridad dijo y estableció dentro de uno de los artículos de la ley es que efectivamente esta recaudación tiene que ser reinvertida dentro del terremoto, y eso fue lo que pasó. También ayudó para que la economía se recupere. Correcto. Nada más una precisión o una aclaración, si se quiere, por fines informativos. ¿En cuánto se estimaba la recaudación para este 2016 de manera inicial, más allá de que en efecto no pensábamos que iba a ocurrir lo que ocurrió en abril pasado y que conllevó justamente a la aprobación de normas que incidieron también en el tema tributario? Pero ¿cuánto se estimaba en cuanto a recaudación? ¿Cuál era la proyección? Nosotros tenemos en este momento un cumplimiento de la recaudación de casi 90%. Es decir, ese 10% que nosotros estamos, que definitivamente no logramos revertir hasta el final del año, se debe básicamente a temas internacionales. Recordemos todos los temas que hemos tenido. Tenemos 2 años consecutivos de baja de exportaciones, tenemos la apreciación del dólar, la baja del precio del petróleo. Todo eso incide en la economía y efectivamente va a incidir en la recaudación tributaria. Nosotros nunca hemos escondido las cifras, siempre las cifras se han publicado mes a mes y finalmente podemos lograr llegar a decir que hemos cumplido en este año llegando al 90% de nuestra meta que teníamos prevista. En relación, en cambio, con el año anterior, únicamente tenemos una disminución de 7%. Es decir, si comparamos la información del año anterior con la información de este año, solamente tenemos una disminución del
del 7% en decrecimiento. Pero en términos económicos, insisto, ¿cuál era la proyección? En términos económicos sería 10% menos de lo que estamos recaudando. En este momento estamos nosotros recaudando 13.388 ¿Cuánto era lo estimado? millones. Son 10% adicional, no tengo el dato en este momento. Correcto. Pero realmente en meta nosotros vamos a cumplir el 90% de la meta aproximadamente. Perfecto. Me quedan apenas 30 segundos, Paola, para concluir, y me gustaría un poco conocer muy brevemente cuál es la proyección ya para este 2016, qué es lo que se tiene planificado o previsto. Sí, realmente para el 2017 nosotros tenemos una proyección de recaudación de aproximadamente 14.300 millones de dólares. Nosotros con la estimación también de incremento que vamos a tener del PIB con lo que se ha estimado, nosotros también vamos a poder incrementar en un 3 o 4% nuestra recaudación en comparación con este año. Ahí hay que tomar en cuenta que ya no estarán vigentes estas normas temporales también. Así es, así es. Ya solamente tenemos hasta junio el tema del IVA 2%. Sin embargo, siempre nosotros para hacer comparaciones vamos a desestimar los crecimientos temporales. Y de ahí no tenemos absolutamente nada más. Son ya las reformas que se han venido dando hasta este momento. Y bueno, nosotros estimamos que para el siguiente año vamos a cumplir con 14.3 millones. Correcto, Paola. Bueno, nos quedó ahí un tema pendiente que abordar, la recientemente ley aprobada, ley para evitar la especulación en el valor de las tierras, pero de antemano le comprometo para poder abordar estos temas más adelante. Sin problema, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Paola Hidalgo, quien es subdirectora general del Servicio de Rentas Internas, dando cuenta justamente del balance que se hace desde esta entidad respecto de la recaudación tributaria durante el 2016.